¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, en principio espero que hayan comenzado este 2025 de la mejor forma posible. Y para arrancar bien arriba, hoy les traigo el primer proyecto, el primer video del año, donde les voy a mostrar un imperdible paso a paso de cómo fabricar un completo, elegante y moderno rack para televisión. Este video surgió de una idea de colaboración junto a mis amigos de Álvarez Placas y mis amigos de Bosch Herramientas. En este video te voy a mostrar todo, desde el principio hasta el final, desde la idea, desde el render, desde la parte virtual. Vamos a ir juntos a buscar y a comprar todos los materiales y vamos a venir y vamos a fabricar el mueble acá. El video está segmentado por módulo, vamos a ver la instalación, te voy a mostrar absolutamente todo. Dentro del video del contenido vas a encontrar un montón de técnicas, un montón de tips que seguramente te puedan llegar a servir de orientación para que vos también puedas fabricar tus propios muebles. Así que bueno, no les hablo más, espero que los disfruten y vamos al video. Antes de comenzar con este proyecto, te quiero mostrar el render que diseñé previamente y el cual voy a llevar a la realidad y que fabricaré en melamina. El proyecto completo consta de 6 módulos diferentes que luego irán vinculados entre sí y son el zócalo, la base con puertas de color gris basalto, la sobrebase de paraíso, una biblioteca vertical lateral, un porta adornos horizontal y un panel decorativo lateral. El diseño previo no solo me sirvió para tener la idea visual y virtual, sino que además me da todo el despiece para solicitarlo a la maderera de una forma muy fácil. Con el diseño definitivo, acompáñame a buscar los materiales a Álvarez Placas y de paso aprovecho y te muestro todo lo que hay en este lugar para que los conozcas. Álvarez Placas está ubicado en Avenida Vergara 1605, esquina Bradley, en la localidad de Hurlingham. Y ni bien llegado me encontré con un lugar enorme que cuenta con estacionamiento privado para clientes, un showroom súper amplio donde además de vender placas de melamina de todo tipo, podés encontrar diferentes tipos de insumos, herrajes y hasta una gama súper completa de herramientas. También cuenta con varios galpones enormes, con muchísimo stock de placas, del motivo que se te ocurra y de la marca que busques. En línea con esto, Álvarez Placas cuenta con amplio stock de filos o tapacantos, lo que busques lo tenés. Además, cuenta con el servicio de corte, es decir, le llevas todas las medidas como hice yo y te lo cortan a la perfección. Y por último, y sí, también lo hacen, brindan servicio de pegado de tapacantos. Realmente un lugar súper completo donde encontrás todo lo que necesitas para tus proyectos. En la descripción te dejaré más detalles de Álvarez Placas. Ahora, con las maderas cargadas, me volví al taller para empezar con el proyecto. Antes de empezar, me van a acompañar en la fabricación mis taladros Bosch. Mejor potencia y mejor calidad ayudan a que mis proyectos sean más dinámicos y tengan mejores resultados. Y arrancamos con el primer módulo, que es el zócalo, y les voy adelantando que el sistema de ensamble en la mayoría de los módulos será híbrido, es decir, que parte lo haré con sistema tradicional y parte con tornillos ocultos, a fin que el mueble, en la medida que se pueda, quede lo más limpio posible, sin tornillos a la vista. Y en este caso el zócalo lo ensamblaré íntegramente con tornillos ocultos. Realizaré un rectángulo y le colocaré algunos refuerzos centrales para darle mejor apoyo a los posteriores módulos que irán por encima. Procedí a realizar todas las perforaciones con mi pocket hole sobre la parte interna del zócalo y comienzo a ensamblar. El filo va hacia el suelo y el canto limpio irá contra el módulo que lo sigue. Un detalle es que para vincular las piezas utilicé tornillos fix, los dorados, que usualmente usamos para nuestros trabajos, y si bien no son los correctos para este sistema, van súper bien, solo que ofrecen un poco más de resistencia en el atornillado, pero el ensamble queda con la misma resistencia que los recomendados, que se denominan tornillos cabeza flangelada. Ahora, para evitar que la melamina toque el piso, le colocaré unos topes de plástico que me ha enviado mi amigo de BZ Carpintería, y me vienen bárbaro para esto. Los vinculo con clavos y este módulo queda terminado. Lo dejo en un costado y sigo con el próximo.
El módulo 2 irá por encima del zócalo, quizás es el que más trabajo lleve. Este módulo consta de un rectángulo. El techo tiene un solape de 18 milímetros y ya verán por qué. Y el sistema de ensamble será por debajo tradicional y por encima con tornillos ocultos para evitar cualquier tornillo a la vista. Procedo a ensamblar por debajo, donde primero haré un agujero guía, luego avellanaré para que la cabeza del tornillo quede al ras o embutida y procedo a atornillar. Este mismo proceso usaré en todos los ensambles de este tipo. Luego de realizado el rectángulo le colocaré 3 divisiones, ya que luego le pondré puertas y el último espacio quedará abierto. Una vez terminada la estructura te quiero mostrar estos perfiles L que armé, o también denominado perfil Gola, y consiste en generar un espacio entre las puertas y el techo para poder hacer aperturas sin tiradores a la vista, y como la idea es un diseño limpio, me pareció la mejor opción para este caso, además que le da muy buena estética. Estos perfiles van al ras de los laterales y las puertas chocarán ahí, por eso le he dejado el solape de 18 milímetros en el techo para que luego quede todo el frente al ras. Coloco los perfiles con tornillos ocultos y este paso está listo para proceder a armar las puertas. En el armado de puertas y colocación de bisagras no me voy a detener mucho, ya que podés encontrar en mis videos anteriores un tutorial súper completo sobre armado de puertas y colocación de bisagras cazoleta. Lo que sí, les detallo que en la primer puerta de la izquierda colocaré bisagras codo 0 y en las restantes codo 9. Realizo las perforaciones y coloco las bisagras a escuadra. Para colocar las puertas al mueble armé este pequeño ayudante que será ideal para poder atornillar y nivelar todas las puertas, ya que las puertas apoyan en el saliente y podré colocarlas todas en línea fácil y rápido. Como la colocación será en un solo sentido, utilizaré esta plantilla, pero podés armar en una sola la posibilidad de colocar puertas tanto sobre la izquierda como sobre la derecha. Si querés ver más detalle como lo hice, en mi cuenta de Instagram encontrarás el video reel y de esta forma terminamos el segundo módulo. Para el módulo 3, que será la sobrebase, utilizaré por cada pieza 2 melaminas juntas para darle más espesor y destacarla del resto. Para ello las coloco bien en línea, las sujeto con prensa y vincularé ambas con tornillos de 30 milímetros de largo y orientaré las piezas a modo que los tornillos no se vean. El módulo se comprende de 3 piezas montantes que irán con 6 tornillos cada una y una base más larga en la cual haré el mismo proceso para darle más espesor, pero con algunos tornillos más, repartidos en toda la superficie. El siguiente paso es colocarle tapacanto preencolado de 50 milímetros de ancho. En este caso lo coloqué con pistola de calor, pero podés hacerlo también con una plancha. Luego refilo con un formón bien afilado o si no, podés hacerlo también con un cúter. Una lijadita suave con lija fina y procedo a vincular todas las piezas con tornillos ocultos, orientados siempre hacia el lado donde no se vea. El módulo 4 será una biblioteca vertical que irá sobre el lado derecho del mueble y consiste en un rectángulo de 3 divisiones y 4 espacios. En este módulo utilizaré el método de ensamble híbrido. El techo y el suelo irán con ensamble tradicional. Los estantes se vincularán del lado de la pared tradicional y del lado visible tornillos ocultos.
En cuanto a los estantes, en los primeros dos, de abajo hacia arriba, los orificios de los tornillos ocultos irán mirando hacia abajo, mientras que en el último irá orientado hacia arriba para evitar que se vean. Ensamblo todo, dejo el módulo a un costado y voy por el siguiente. En este módulo, que es algo similar a la biblioteca pero más pequeño y en formato horizontal, será el único módulo que tendrá los tornillos a la vista, que luego taparé con tapatornillos. Y lo hago de esta forma por una cuestión estructural, al igual que los laterales que irán por afuera. Al ser aéreo y al estar arriba de la TV, prefiero tornillos más largos, mejor agarre y tapatornillos. Las divisiones, por cuestión de espacio, no me da alternativa a los tornillos ocultos, así que irán igual que la estructura. Como este mueble irá aéreo, es decir flotante, lo haré súper reforzado, ya que lo sostendré con sistema francés y luego le colocaré 4 escuadras, dejando este módulo súper firme y tremendamente reforzado. El sistema francés, además de reforzarlo, me ayuda mucho a poder instalarlo a nivel, mucho más rápido y fácil por el largo que tiene. Y te muestro cómo quedan las piezas en el mueble listas para instalarse. Dejo este mueble a un costado y pasamos al último módulo antes de la instalación. Este módulo ya te lo muestro terminado, ya que es algo sencillo y no quiero detenerme en este punto, ya que te mostraré en un video posterior cómo hacer esta clase de paneles, pero básicamente te muestro lo que hice. Armé una base de panel con sobrante de melamina de paraíso, realizándole un calado para que descanse en el módulo número 2, y le pegué a modo decorativo por encima de la base tiras del mismo motivo utilizando el espesor, que en este caso es 18 milímetros. Todas las tiras tienen una separación equitativa entre una y otra, y con la finalización de este módulo y por una cuestión del diseño, le hice una separación debajo con una tira horizontal. Ahora comenzamos con la instalación. Por obviedad comenzaremos a montar el mueble de abajo hacia arriba, colocando el zócalo en la posición deseada. Luego le monto el módulo 2 encima, lo coloco en línea y procedo a vincular ambos módulos con tornillos. Ahora, como también hacemos magia en este canal, aparecen las puertas ya colocadas y aquí se puede apreciar el efecto de los perfiles L o perfil Gola, cómo nos dan el espacio para poder abrir las puertas sin necesidad de colocar tiradores. Un diseño súper limpio, lindo estéticamente y que además nos ayuda a gastar menos. El siguiente módulo, que es la sobrebase en paraíso, irá arriba del módulo con puertas, orientado hacia la derecha. Lo coloco en línea con el frente y lo fijo al módulo anterior con algunos tornillos por debajo. Ahora fijaré la biblioteca a la derecha del mueble y vincularé con 4 tornillos a la sobrebase para dejarla fija en la posición. Hasta ahora viene bastante sencilla esta instalación, lo más difícil viene en el próximo módulo. Este módulo es un poco más complicado porque al ser aéreo debo ser cuidadoso de que quede a nivel de punta a punta, y para ello lo primero es colocar el sistema francés a la pared, en principio en el punto exacto para que coincida con el techo de la biblioteca y no quede un escalón, y luego para que quede a nivel de punta a punta. Por eso coloco el sistema francés en una sola pieza, atento a cada detalle, y luego procedo a cortar en los lugares donde va el mueble para que pueda chocar contra la pared y la faja no interfiera. En este caso utilicé un serrucho japonés, pero también se puede usar una sierra multifunción para cortar estos sobrantes por inmersión.
Colocando la faja entera y luego cortándola me asegura el nivel de punta a punta. Muy diferente hubiese sido si colocase faja por faja, seguramente no me hubiese quedado correctamente a nivel. Una vez hecho este paso, procedo a encastrar el módulo y refuerzo con las escuadras a la pared. Luego lo alineo con la biblioteca y vinculo con 3 tornillos del lado de la biblioteca para que no se vean. Y por último, coloco el panel decorativo a la izquierda. Me aseguro que quede en línea sobre el lateral con el mueble aéreo y que descanse correctamente sobre el módulo 2. Amuro a la pared con tarugos y tornillos del 8 entre las ranuras y el trabajo está finalizado. Los dejo con algunas tomas para que disfruten del resultado final y puedan apreciar que ha quedado idéntico al render que les mostré al principio. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Espero que lo hayan disfrutado, ojalá que les sirva el contenido, que puedan tomar parte de él para que ustedes también puedan animarse a hacer sus propios muebles. Más allá de todo lo que les comenté sobre Álvarez Placa y todo lo que tienen y dónde están y todo lo que pueden encontrar, también les voy a dejar información adicional en la descripción del video. Así que ahí vas a tener todos los datos de Álvarez Placas para que te puedas contactar con ellos y también puedas tener la suerte de que ellos te puedan vender con el tremendo servicio que brindan. Así que bueno, gente, de nuevo, espero que hayan arrancado con todo este 2025. Se vienen muchos proyectos, se vienen muchas ideas para este año. Ojalá que lo podamos llevar adelante. Así que bueno, vamos a ir de a poquito, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Así que bueno, como es habitual, les voy a dejar un video por acá, otro video por acá, para que puedan seguir disfrutando del contenido de mi canal. Así que bueno, gente, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.